En la iglesia. Capítulo 15 de Hechos. Le vamos a dar una revisada a la escatología de la iglesia primitiva. Es proverbial que el Espíritu Santo anunciaría las cosas que habrían de venir. Y eso lo hizo desde antes de la iglesia, pero refiriéndonos a la iglesia, que es el tema, lo hizo en la iglesia desde el principio. No solo refería a acontecimientos inmediatos el Espíritu Santo, y eso ya lo vimos, no solo se refería a acontecimientos inmediatos, hambres, problemas, dificultades, etcétera, de solución inmediata, sino que también se refería a problemas escatológicos. Y debemos nosotros saber, hermano, que para no perdernos en la maraña de pseudo-escatología moderna, tenemos que ver qué creyó la iglesia que se dejó manejar por el Espíritu Santo. Es decir, no le vamos a creer más por teólogos que parezcan a los que no se han dejado manejar hoy por el Espíritu Santo. Mejor le vamos a creer, a lo menos yo, le voy a creer mejor a los que se dejaron manejar por el Espíritu Santo. Y si alguna iglesia nos puede dar información, en la iglesia primitiva. Digámoslo de otra manera, ¿qué creyó la iglesia primitiva en relación a lo que el Espíritu Santo les decía sobre las cosas que iban a venir? Eso es muy importante. Usted sabe que no solamente la tradición, y hay tradición histórica, sino que la misma palabra nos deja la base suficiente para saber que la iglesia creyó. Y eso es lo que nosotros debemos creer. Yo no voy a cambiar la escatología de la iglesia primitiva por la de cualquier otra iglesia, sin riesgo. Porque, desde luego, la iglesia inmediata a la ascensión de Cristo era una iglesia bien informada de lo que vendría. Era una iglesia que no tenía informaciones de escuelas teológicas, sino tenía informaciones directas del Espíritu Santo. Entonces deben saber lo que dice. En primer lugar, debemos asegurarnos que la iglesia, ¿qué era lo que la iglesia enseñaba? Bueno, basándonos en el pasaje que nos va a servir hoy, esta mañana, o sea, capítulo 15, verso 14 en adelante, lo voy a leer. Basándonos en ese pasaje vamos a ver que la iglesia primitiva explicaba la teología con base en el Antiguo Testamento. Pero para poner en ese molde las nuevas revelaciones del Espíritu. Simón ha contado, verso 14, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas que está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Bueno, note usted que lo que se está citando es al profeta Oseas. Se está citando al Antiguo Testamento. Entonces la iglesia primitiva tomaba, cuando se reunía para escatología, abría el Antiguo Testamento, que era el que tenía, no tenían Nuevo Testamento, me refiero a la iglesia apostólica, sino tenían el Nuevo Testamento, lo tenían en la boca de sus apóstoles. Es decir, o sea que la diferencia con nosotros hoy día es que nosotros no la tenemos en la boca de los apóstoles, sino en los escritos de los apóstoles. Pero ellos la tenían gradualmente, como fue entregada, en la boca de los apóstoles. Fue hasta después
que la iglesia primitiva dejó de ser iglesia apostólica en el sentido de los apóstoles de Cristo que habían muerto cuando Juan murió. Entonces ya no había apóstoles que estuvieron con Jesús. Entonces se hizo el canon. Entonces se entregó el Nuevo Testamento. Pero antes de eso no tenía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué predicaban? Pues predicaban sencillamente el Antiguo Testamento como sombra. Y luego en la base del Antiguo Testamento volcaban las revelaciones que el Espíritu les estaba dando. Hasta que se formó el canon. Una vez que se formó el canon, a nivel inspiracional se cerró. Cayó la cortina. Y entonces ahora el Espíritu Santo se encarga nada más de iluminar, de remover, de sacar a luz las verdades que ya están en la revelación apostólica. De tal manera que usted tenga mucha aprehensión y mucho miedo a lo nuevo, netamente nuevo. Siempre a lo que a usted le parezca nuevo, porque hay cosas que son viejas y parecen nuevas, pero a lo que a usted le parezca nuevo, póngale el chequeo de, ¿está en la Escritura? ¿Tiene base bíblica? Porque lo nuevo que ellos estaban poniendo tenía base escritural en el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, le aparece una novedad por ahí teológica. ¿Qué base? ¿Dependerá nada más de un sueño de alguien? ¿Dependerá de alguna revelación de alguien? ¿Pero qué base tiene? Ajá, está comprendido en la Escritura, tiene tal y tal base, atiéndalo. Pero si no tiene base, olvídelo. Porque lo que realmente es nuevo hoy es falso. Y lo que realmente no es falso, es verdadero, no es nuevo, sino es reeditar, iluminar, recordar lo que ya está escrito. A lo menos yo quiero tener esa norma. Yo no me voy a aventurar a que alguien encontró unas placas de oro en una montaña y que le dieron anteojos especiales y que nunca se vieron esos anteojos y que ahí le descifraron un nuevo evangelio, hermano. Eso no me interesa. Ni siquiera pierdo el tiempo en leer qué dicen esas placas supuestas, aunque haya mucha gente que anda detrás de eso. Eso no me interesa. A mí me interesa lo que los autorizados apóstoles del Señor nos dejaron en la Sagrada Escritura. Amén, hermano. Muy bien. Quisiera que usted notara también entonces que el Espíritu Santo, en este trabajo que está haciendo en la iglesia, se encarga de dirimir disputas teológicas, herejías. Ojalá que no vayamos a caer tampoco en el defecto de solo estar peleando contra todo, hermano, por ortodoxos. Hay gente que solo se vive peleando con herejes, peleando a ver dónde hay herejías y peleando con los herejes y peleando aquí, peleando, es anti todo. Entonces se pierde el jugo, la paz, el gozo. Nosotros no estemos pensando tanto como dijo Spurgeon en los errores. Dijo él, no estemos deshierbando errores. Sembremos la verdad y la verdad sembrada va a marchitar los errores. Entonces vamos a estar positivos buscando la verdad y no solo que así cree fulano y que así cree mengano, que eso no es así, que eso no es así. Nos volvemos anti de todo. Pero cuando llega una herejía, y aquí en el capítulo 15 llegó una herejía, vamos a notar que el Espíritu Santo nos dice, usted lo va a descubrir ahí después en casa, al leer el capítulo, que el Espíritu Santo declara que esa herejía llegó por salirse de la cobertura apostólica. Dice, hay algunos que están perturbando, los están perturbando a ustedes, dice ahí en el capítulo, a que sean legalistas, a que esto y el otro. Y luego lo van a encontrar ustedes en casa, hermano, no lo vamos a buscar ahora, pero lo va a hallar usted en el capítulo 15 leyéndolo. Entonces dice, a los cuales nosotros, dicen los apóstoles, no mandamos. Entonces, ¿cómo llegaron? Llegaron por su propia cuenta. ¿Y quién nos mandó? ¿Los apóstoles? No.
Y si hubiera dirimido el asunto, si estos hermanos en la iglesia primitiva hubieran tenido la inteligencia en ese momento espiritual de decirles, miren, ¿ustedes vienen de parte de los apóstoles? Entonces hubieran oído que les hubieran dicho no. ¿Y quién los mandó a ustedes? Pues venimos por nuestra cuenta, el Señor nos ha revelado. ¿Acaso solo los apóstoles van a saber? ¿A nosotros también nos ha revelado algo el Señor? Ya solo con esa entrada era de eliminarlos. Pero les dieron entrada. Como ellos deben también tener revelaciones de tipo apostólico. Entonces pasen adelante y empiecen a predicar. Y metieron la doctrina legalista. Y cuando los apóstoles supieron de esa doctrina, ya va a ver cómo vamos a llegar a eso, capítulo 15, verso 2, dice, a los apóstoles, fueron los apóstoles, los ancianos, la iglesia, o sea, los hermanos, reunidos en Jerusalén. Note cómo la cobertura en Antioquía, esa herejía llegó a Antioquía, a una iglesia secundaria de fundación. Pero la iglesia derivada no dirimió su angustia teológica en el seno de la congregación, sino mandaron a pedir auxilio a la central, que estaba en Jerusalén. Cobertura apostólica. Entonces los apóstoles corrieron. Y mire, hermano, esto de la cobertura, que viene al caso otra vez, es tan importante como no se lo imaginan. Por ejemplo, Timoteo era un joven sumamente interesante, un joven muy agudo, muy espiritual, a nivel casi de los apóstoles, pero muy joven. Pero Pablo sabía del valor de Timoteo. Y en asuntos como este y otros más, lo mandaba a las iglesias. Y llegaba el muchachito con su valijita, el jovencito, con su valijita, sin máquina de rasurar, porque todavía no se rasuraba. Y llegaba y decía, le habían mandado a decir a la iglesia, vamos a enviar un delegado, los apóstoles, hermano, un delegado. Y van viendo entrar al delegado. Delegado, será el hijo del delegado, será el delegado. Fíjese a lo que yo voy ahora. Y entonces lo menospreciaban. Y a lo mejor lo dejaban sentado esperando turno ahí, y los hermanos ahí. Es que se espere el muchachito, que espere que venga su papá. Y cuando le daban turno decía, ¿y usted quién es? Yo soy Timoteo. ¿Y de qué viene? Yo vengo a supervisar la iglesia. Así. ¿Y quién lo manda? Entérese, por favor. Pablo. Y óigalo como a mí, decía la carta. Le tenían que pedir perdón y disculpas. Perdone, pero miren la cobertura. ¿Cuánto tiempo hubiera necesitado ese valor para abrirse paso en las iglesias si no hubiera tenido la cobertura? Lo dejan sentado de diácono 10 años mientras le sale barba. Pero con el aval ministerial de Pablo, cuadraba a la gente de la iglesia. Porque tenía una investidura. Y ahora tenemos aquí la iglesia yendo a dirimir su disputa, una disputa teológica. Y esa disputa teológica redundaba, en este caso, olvidémonos ya de Timoteo, redundaba, mire cómo se manejaba la iglesia, en el asunto del legalismo. Hay que hacer esto, lo otro, lo demás allá, para poder ser salvo. Y se hizo el gran problema. Y como siempre hay partidarios para todo. Y siempre hay descontentos en las iglesias. Y si alguien quiere hacer una división, solo busque a los descontentos. Y ya tienen una su iglesita de descontentos, que después la va a pagar cara. Porque siempre va a hallar a alguien contra el líder. No importa que sea buen ministerio el que tenga el líder. Y el ejemplo clásico es, siempre hallaron quienes estuvieran contra Cristo en el ministerio perfecto del Señor. O sea que siempre van a haber descontentos. No es falla necesariamente ministerial que haya descontentos. Ahora, sí tal vez sería ya falla si todos están descontentos.
pero sí van a haber descontentos. Y entonces los descontentos se juntan. Y va a ver usted que siempre los belicosos se juntan, como que se adivinan. Cada oveja busca su pareja. Por eso tenga cuidado con quién anda usted. Ahora bien, hermano, una cosa es que el Espíritu Santo esté dando el sentir en la iglesia de descontentos espirituales, y otra cosa son los descontentos carnales. El descontento carnal siempre anda buscando perfecciones en la iglesia, y como siempre van a haber defectos, a la primera oportunidad, ¡pum!, señala el defecto para sentirse algo, y busca objetivos carnales. En cambio, el malestar espiritual es sencillamente porque el espíritu inquieta a la verdad, y como no todos la tragan, ni todos la tienen, entonces vienen las distancias. Eso es otra cosa. Ahí la Biblia y el Espíritu Santo autoriza a desmembrar gente de una iglesia. Vamos a suponer, si aquí hubiera una herejía y hay descontento por la herejía probada, o algún desacierto de tipo teológico o de tipo práctico en la iglesia, y no se enmienda y no se arregla, hay autorización para salirse de ahí sin menoscabar a la autoridad. Allá, si después de eso de la iglesia se siguen saliendo los descontentos, a ese con seguridad que le van a decir divisionista, pero no es divisionista, es celoso de la verdad. O sea que nadie va a estar autorizado, ni en medio de una iglesia de herejes, que se vuelven herejes, a destruir la iglesia tal. Pero sí está autorizado a salirse con los que quieran salirse en base de un asunto herético o de pecado. Y si no hay estas dos cosas, nadie está autorizado. Eso es bien claro en la Biblia. O sea que no hay otros pretextos, no son pretextos los demás cuando se quiere hacer algo fuera de lo normal, del orden. Se quiere fundar una nueva organización, hacer una nueva iglesia, es fuera de Biblia. Cualquier otra causa tiene que ser por herejía de la persona en esa institución eclesiástica o por pecado. Y entonces el Señor manda salir de ahí y no contaminarse. ¿Ya se fijó, hermano? Qué interesante. Entonces, pero vamos ahora al punto escatológico, que es al que nos interesa esta mañana. En este capítulo 15 hubo una junta de apóstoles. Mire qué interesante. Ellos tenían la dicha en la iglesia de Antioquía o de Jerusalén de poder reunir un número de apóstoles. Una junta de apóstoles. El Señor desearía que hoy en el mundo pudieran haber juntas de apóstoles. Y lo va a llegar a hacer. Juntas de apóstoles. En ese camino va el asunto, hermano. Ya el Señor, inclusive a nosotros nos está dando contactos con otros apóstoles fuera del país, que ya olieron de la cuestión. Inclusive acabo de tener el gusto de estar hablando con uno de ellos, que vino de Estados Unidos, interesadísimo en el movimiento de la iglesia, y estuvimos platicando, y ahora está picado, buscando entrevistas para hablar en ese nivel, cosa que antes nunca, y el Señor ya nos había anticipado que eso iba a suceder ahora, y Él ofreció llevarme a mí a otros apóstoles que están en conexión con Él, en Estados Unidos. Mire, sin pedirlo, ahí va viniendo todo a su tiempo. Pero estos hermanos no tenían necesidad de hacer todas estas vueltas, sino nada más llamaban a la central y se reunían el grupo de apóstoles. Y los apóstoles se reunían con los ancianos, y los ancianos hablaban con la iglesia, con la congregación en general, y trataban el problema. Pues el problema lo dilucidaron en la forma que lo narra el pasaje, que tampoco es el caso que vamos a estudiar esta mañana, no es teología de ese tipo, sino que me interesa cómo
Pedro argumentó, precisamente para destruir esa herejía, argumentó sobre la inconsistencia de haber sido llamados los de la iglesia, acá arriba, no alcanza los de acá arriba, la iglesia, entre las gentes, cómo fueron sacados en un plano de gracia muy diferente a Israel. Entonces argumenta cómo es que Dios está formando un nuevo cuerpo que no es Israel y vamos a estar bajo la ley de Israel. Muy lógico. Y entonces se basó en varias cosas y sobre todo en la palabra del Antiguo Testamento. Y podemos darle una revisada. Y dice que se paró, bueno, tal vez leemos desde el verso 7, que Pedro entonces empezó a explicar cómo el Espíritu Santo estaba haciendo la iglesia. Había prosperado y respaldado con señales el ministerio de Pedro entre los gentiles. Cosa nueva. Porque según ellos el evangelio tenía que ser promulgado a Israel y no a los gentiles. Pero vino el Espíritu Santo y les reveló. Ustedes creen que es nuevo lo que les estoy diciendo. Vayan a los gentiles, no es nuevo, vean Oseas. O sea que sigue pues la base en las escrituras para las novedades teológicas. No era nada más, pues a mí se me ocurrió, o que Pedro hubiera dicho, pues yo tuve una revelación y tengo que ir a los gentiles. Sino, sí tenía revelaciones para ir, como cuando fue a Cornelio, pero tenía revelaciones que tenían base escritural. Y así callaba a la gente. Le decía, mire, yo fui a los gentiles, primero porque el Señor me dijo, y yo lo vi, pero eso lo podían dudar. Pero les dijo, y además, en la palabra de Dios dice tal y tal cosa. Por ejemplo aquí, que los demás oirán el evangelio, los gentiles oirán el evangelio. ¿Y cuándo lo van a oír si no lo llevamos? Mire, se basó en la Biblia. Y así que explicó todo eso. Parece que tomó la dirección de la reunión el apóstol Santiago. Y Santiago puso final a la discusión. Sacó armonía a la discusión teológica. Y dejó lugar a que la teología escatológica dirimiera la cuestión. Entonces esto nos da la oportunidad esta mañana de ver cuál era la escatología de la iglesia. Fácil, hermano. Ahora, entonces antes de entrar a ver la pura escatología, hermano, la escatología de la iglesia primitiva no la cambia, hermano, por ningún precio. Que le van a decir que las cosas no son así, que han descubierto ahora que no son así, y entonces están equivocados los apóstoles. Miren, hermano, si estaban equivocados los apóstoles, ya no creamos en nada. Si lo que le reveló el Señor a los apóstoles era falso, y ahora otros están descubriendo que aquello no era así, sino como es ahora, que lo dicen, hermanos, desentendámonos de la Biblia. Y yo mejor cierro mi Biblia ya, y me voy a buscar novedades detrás de los barbudos profetas modernos. Y lo digo con todo respeto, si es que se puede decir que es irrespeto hablar de barbas. ¿Qué le quiero decir con eso, hermano? Lo que le quiero decir es que no podemos sacrificar la literalidad de la Biblia de los días de los apóstoles por novedades de gente de hoy, hermano. Que ya no hay rapto, que sea tan zancaralamplio que lo diga, hermano. A mí que me interesa. A mí me interesa lo que dijo Jacobo, delegado, apóstol de Jesucristo, que oyó de labios de Cristo la enseñanza. Eso me interesa. Que ya no va a haber, que el rapto va a ser a la mitad. ¿Quién lo dice? ¿Don fulano o doña fulana? ¿Qué me interesa a mí? Jacobo está a nivel inspiracional y la fulana está a nivel salchichal. Puede estar.
se indigestó una noche y vio que no hay rapto, o rapto a la mitad. Pero Santiago está garantizado que no fue indigestión. Hay que hablar claro, hermano. Clarito. Y hasta le podría yo dar nombres de gente que ha estado aparentemente en el Señor, con todas las bendiciones del Señor, y ahora hablando incoherencias y debilidades. A mí no me interesa. Mire, le digo una cosa, si mi propia madre fuera la que lo dijera, yo tendría que decir que eso no es así. Pero no porque a mí se me ocurre que no es así, sino porque Jacobo lo recibió de Jesucristo. Aleluya. En el capítulo 15 de los Hechos. Hay gente que dice que la iglesia va a pasar la tribulación. Entonces hay que borrar esta equivocación de Santiago. Del capítulo 14, 13 y 14, del capítulo 15, versos 14 en adelante. Hay que borrar se equivocó Santiago. Oiga, conmigo, léalo conmigo desde el 13. Y cuando ellos callaron, la reunión de apóstoles, de ancianos, de iglesia primitiva llena de poder y llena de espíritu. No era un sindicato el que estaba reunido. No era una organización, hermano. Era la iglesia de los apóstoles. ¿Y qué oyeron? Oiga, callaron, dijo. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió. El apóstol Jacobo, Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme con la autoridad apostólica. Simón Pedro ha contado, porque acababa de intervenir Pedro, y Pedro contó cómo el Señor estaba haciendo esta operación, número 1. Y dijo: a mí me consta, dijo Pedro, y eso que Pedro era racista. A mí me consta que los gentiles hablaban en lenguas. Aleluya. Nos metieron al marco a nosotros. Y entonces dijo: ustedes ya oyeron cómo Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Esta es escatología, hermano. Y es escatología de saber qué quilataje. Y por eso yo me complazco en ser de la misma opinión que Jacobo. Les participo, hermanos. Nada más tengo el privilegio de creer lo mismo que cree Jacobo. A mí no me interesan otros. Mire, hermano, ¿qué fue lo que dijo? Primera vez visitó Dios a los gentiles. ¿Para qué? Para tomar la iglesia, para tomar pueblo para su nombre. ¿Qué es eso? Iglesia. Iglesia. Ahora bien, el punto escatológico es lo siguiente, que declara que, en verso 16, que después de esto, después del 1, no al mismo tiempo, no a la mitad, sino después de que se haya tomado todo el pueblo gentil para su nombre, volverá a tratar con los que le rechazaron. Lo que había contado. Y estos dijeron, vamos a hacer una reunión a los patios. Pero no tenían al Dios de Pablo, ni tenían el Espíritu de Pablo, ni tenían el Espíritu. Y entonces intentaron ellos también, y se pusieron un endemoniado ahí, lo consiguieron. Vamos a probar, dijeron, ¿cómo es esto? Y os conjuro, estoy leyendo el verso 13, os conjuro, oigan bien, hermanos. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Le fueron a prestar a Jesús de Pablo. Había estos 7 hijos de un tal Ser. Esto es lo que quería marcar.
¿quién es Pablo? Ni mencionó a Apolo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que les pegó una revolcada. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hermano, no porque les haya ganado el Espíritu Malo a esto, sino porque nos está enseñando el Señor que tenemos que tomar el Evangelio completo. Nos vamos a enfrentar a tanta cosa, nos vamos a enfrentar a tanto problema. Lo más grave del problema, hermano, es que los ministros apóstoles consumen de Israel. Ahora bien, hermano, ¿qué es lo que dice en Apocalipsis? No dice que será que después de esto, cuando se terminan las 7 iglesias, o sea, la totalidad de la iglesia hecha, cuando la totalidad de la iglesia se reúna, dice, después de esto viene el trato con Israel. No es lo que dice en el Génesis, que después de las 7 vacas gordas vienen las 7 vacas flacas. ¿Por qué vamos a ponerlo a las 3 vacas flacas? ¿O 3 y media? A las 7. Es decir, la escatología de la iglesia primitiva que el Espíritu Santo dejó es que primero operación iglesia y después operación Israel. ¿Y qué va a hacer? Mire, va a ser primero formar su iglesia y llevarla. Eso lo vemos a la luz de otros pasajes. Tomar la iglesia y llevarla. Número 1, ¿verdad? Y después de esto, es decir, después del llamamiento de la iglesia, volveré. Ese volveré está citando Amós 9:11. Amós 9:11 y 12. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo tiene? Isaías 11:1 también. En aquel día. Fíjense, está hablando de trato con Israel. En aquel día haré esto y el otro con el tabernáculo de David. Pero ¿quién puso estas palabras? Después de esto. ¿Quiere leer completo el verso donde dice volveré? Antes, las líneas antes. Espíritu Santo interpretó que después de esto. Porque la profecía no dice después de esto. La profecía dice en aquellos días. No sé si me estoy explicando, hermano. La Biblia en el Antiguo Testamento dice en aquellos días, porque está tratando con Israel. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo reveló en esa reunión apostólica que eso sería después de esto. ¿No quiere leerme, por favor, alguien, hermano, Joel 2, 27 y 28? Después de esto. Y como eso no lo entendía nadie, fue Pedro el que reveló en el libro de los Hechos que el después de esto es después de la operación con los gentiles. La profecía de Joel es después de esto. No sé si vamos a ver, busquemos Hechos. Que en la profecía dice después de esto, pero no se entendía después de qué. Ahora viene Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos y dice, esto fue, 2:16, esto fue lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios. No dice después de esto derramaré. No dice después de esto, sino en los postreros días. Aplicó que en los postreros días vendría eso. Y después de esto, ya en el Antiguo Testamento, Joel, después de esto, después de los postreros días, se derramará ese mismo espíritu sobre Israel. Y toda la profecía de Joel sigue. Por eso no se habla en lenguas en la profecía de Joel. Pero el Espíritu reveló a
a Pedro en Pentecostés que esto era lo que Joel había dicho, solo que era la parte de los postreros días, y después de eso se derramaría sobre toda carne, a la manera de Joel, no a la manera de Pentecostés. Está un poco difícil la explicación. En Pentecostés, está diciendo Pedro, se está derramando el Espíritu Santo de los postreros días, porque eso dice Dios. Estoy leyendo. Esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios. No dice Pedro, ni dice Joel, pero basándose en Joel, dice Dios que lo de Pentecostés es la lluvia tardía de los postreros días. Y después de esto, Joel 2:28, después de esto se derramará a la manera que dijo Joel. Por eso es que en la profecía de Joel entera no se habla en lenguas. Y por eso es que en Pentecostés, aunque se aplicó la profecía de Joel, no hay sino lenguas en toda la reunión. Porque lo uno es la lluvia de la iglesia y lo otro es la lluvia de Israel. Difícil de explicar, hermano. No sé si me expliqué, pero ahí va. Yo sí ya lo entendí. Ahora bien, después de esto, fíjense bien que si nosotros leemos completo Joel, vamos a ver que el después de esto era después de arrepentirse. Y todo el capítulo anterior habla de arrepentimiento. Entonces Israel no tendrá la lluvia tardía, sino hasta que se arrepienta. Y eso sucederá al final de la tribulación. Y nosotros tendremos la lluvia tardía porque nos arrepentimos antes de los 7 años de las vacas flacas. Esa es la escatología, hermano. Usted va a oír ahora de toda clase de escatólogos. No hay rapto, sí hay medio rapto, 3/4 de rapto, para todos los gustos. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que después de que la iglesia se vaya, se tratará con Israel. Y para confirmarlo plenamente, Romanos 11:25, y ahí está el remache. Y el que después de eso ya no crea, lo declaramos hereje. ¿Quiénes somos nosotros? Pero lo declaramos un poquito ciego, ¿verdad? Romanos capítulo 11, versos 25 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Yo voy a parafrasear, y quizás yo tengo aquí un testamento de otra versión, un poco rara tal vez, pero quiero ver si no nos alumbra. ¿Quiere buscarme ahí, hermano, por favor? Romanos 11:25, y lo vamos a leer en esa versión. Porque aquí dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis el misterio, ni no seáis arrogantes, etcétera, lo que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, Israel estará rechazado. Más claro no canta un gallo, hermano. 11:25. Mire cómo dice: hermanos, yo quiero que ustedes sepan este secreto, para que no se crean ustedes muy sabios, que los de Israel se han endurecido en parte, pero solamente hasta que hayan entrado por completo los que no son de Israel. Y cuando así pase, cuando hayan entrado todos los que no son de Israel, es decir, cuando se haya formado la iglesia, entonces todo Israel será salvado, pues la escritura dice, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora leámoslo aquí. Israel será endurecido hasta que hayan entrado todos los gentiles. Y usted sabe que cuando todos los gentiles entren, la iglesia se va. Y luego, dice el verso 26, y luego, no al mismo tiempo que la iglesia esté entrando, sino cuando hayan entrado todos, luego todo Israel será salvo.
como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Oiga, hermano, entonces está corroborando a la cita de Santiago en Oseas. Después de esto volveré. Entonces vamos a ver aquí los grados. Lo vamos a decir ya como que ya lo supiéramos. Viene, busca entre las gentes a la iglesia, la completa, y se terminan las 7 vacas gordas y se la lleva. Y entonces, después de eso, reúne a Israel en su reunión final en Palestina, como hemos visto ya que empezó a reunirlos. Y ahí entonces los va a restaurar totalmente, una restauración total del culto y de el reino davídico. O sea que va, a través de la tribulación, va a eliminar a los falsos israelitas, para que quede el Israel salvo. Y con el Israel salvo, arrepentido y salvo, les derrama su Espíritu Santo y los convierte en los súbditos del reino milenial, para gobernar a los gentiles del reino milenial. Eso no tiene que ver nada la iglesia. Escatología pura, hermano. No de Elim. Ojalá nosotros fuéramos los únicos, pero no. Hay miles, millones más que creyeron esto antes que nosotros y lo seguirán creyendo. Porque algunos creen que esta es doctrina de Elim. Bueno, es la doctrina de Elim, pero no es propia de Elim. Es la doctrina de la iglesia. ¿Habrá alguna duda? Vamos a dejar tiempo después, pero sigamos, terminemos aquí. Entonces, después que restaura el culto, eso quiere decir que va a restaurarse el templo. Así que se restaura el templo, eso ya es después de la ida de la iglesia. Entonces el templo restaurado iniciará el culto. Aquí está, operación casamiento, le llamo yo. Iglesia. Una vez que la consigue la novia y la viste de blanco y la arregla y todo, se la lleva. Entonces, aquí han terminado, aquí terminó la gracia. Aquí terminó la gracia, señores, se acabó la gracia. Y entonces, o sea, las vacas gordas. Entonces viene que empiezan en el tiempo de juicios, o sea, vacas flacas, juicios. Porque el Señor en el ínterin de acá, del rapto, para acá, en donde están los 2 capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, prepara los juicios. Y hasta el capítulo 6 los empieza a derramar. Entonces tenemos acá que el primer juicio, y ahí están todos los juicios, es mandar al anticristo. Según el capítulo 6 de Apocalipsis. El primer sello que abre es el caballerito de caballo blanco, que va a hacerse pasar por Cristo. Entonces no van a haber ni un solo juicio antes que la iglesia se vaya, porque no va a estar el primer sello abierto, y no se puede abrir el segundo sin abrirse el primero. Ese es un argumento, pero contundente. A un hermano que creía que a la mitad de la tribulación se iba a suceder todo esto, le dije yo, hermano, ya se fijó usted que ¿qué sellos? Usted ya lleva 4 sellos, le digo, antes del rapto. Solo que sus 4 sellos los abrieron después de que está cerrado el primero. ¿Cómo así? Sí, el primero no se ha abierto. ¿Por qué? Me dijo, mire, en el capítulo, usted me está diciendo que antes del rapto están abriéndose ya 4 sellos. Y resulta que en mi Biblia, el primer sello, y que para abrirse los otros hay que abrir primero, el primero es el que está encima. Y después se abre el otro, porque eran rollos. Y se abre el otro, y se abre el otro. Entonces ella llevaba 4 debajo del primero y el primero no se había abierto. Por ósmosis, por magia, había abierto los otros sellos sin romper el primero. Y es que la figura es muy clara, hermano. La figura sabe cómo es. Es que en esto hay que entrarle de frente. Mire, es así, es un rollo, así. El que vio Juan, porque era a la manera de los libros del Antiguo Testamento, no era a la manera de los libros nuestros. Entonces, el libro que le dieron, el rollo que le dieron,
estaba sellado con 7 sellos. Entonces el primer sello estaba encima. Al abrir ese, estaba abajo, estaba el otro. Y al abrir este, estaba abajo. O sea que son sucesivos. Entonces, ¿cómo puede usted entrar en acción estos sellos cuando no rompió el primero? Y el primero se rompe en el capítulo 6 con la venida del anticristo. Y cuando el capítulo 6 está abriendo el primer sello, ya la iglesia está adorando en el cielo, en el capítulo 4 y 5. Aleluya. Ese es contundente argumento. Ahora, siguiendo acá entonces acá tenemos que los juicios, 7 juicios, las trompetas, los sellos, etcétera, apelmazan al anticristo ahí. Entonces Israel, ahí está, número 2, está metido acá, solo que en la primera mitad, como los juicios empiezan a caer así, primero el anticristo y después hasta la mitad de la tribulación, se siguen los otros sellos. Entonces, en este espacio de paz aparente, este es un tiempo de paz, pero paz ficticia, dominada por el anticristo, provocada por el anticristo, es la imitación del reino milenial de Cristo. En este espacio se alía con Israel, el anticristo, y le permite, porque cayeron en el engaño los de Israel, pensando que el Mesías es este que le vino aquí, y entonces entran en concierto con él y les restaura, en esta reunión final, les restaura el culto y el reino aparentemente. Pero resulta que cuando llega la mitad de la tribulación, rompe el pacto el anticristo y le caen todos los juicios a la tierra. Israel se da cuenta que es un falso Mesías, se rebela y Dios lo preserva para que se arrepienta al final. Y entonces viene Cristo después de casado acá y baja en las bodas. Después de las bodas fueron acá arriba, bodas. Entonces viene el Señor con su iglesia acá y baja a los 7 años, baja, y en este bajar el Israel preservado acá recibe al Señor para que esto se cumpla, el punto 4. El resto de los hombres israelitas que estaban cegados sean restaurados, busquen a Dios y se rinden. Entonces ya tenemos a Israel salvado, y entonces ya el Israel salvado, metido al milenio, al reino, hace que el resto del mundo conozca a Dios. Eso es lo que dice el pasaje. Quiere decir que los evangelistas y los misioneros del reino milenial van a ser los israelitas. Nos van a sustituir en los púlpitos de aquellos días. En vez de estar el hermano Otto ahí arriba, va a estar un rabino. Y el hermano Otto bien transformado en el cielo, junto con todos ustedes, los que estén de acuerdo con el Señor. Aleluya. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que dejamos ahí lo que queremos establecer es que esta era la escatología de la iglesia primitiva. Ahora, si usted quiere otra, hay iglesias donde las va a encontrar. Pero qué lindo predican, hermanos. Sí, pero no tienen la escatología de la iglesia primitiva. Pero mira qué chulo predican. Pues sí, si se trata de predicar bonito, también vaya usted a los congresos pedagógicos. Allá hay oradores de primera línea. Pero fíjese que también hay manifestaciones, y también en los centros espiritistas hay manifestaciones. Pero es que fíjese que hay sanidades. Sí, también en Carislandia dice que sana. No vamos a ir detrás de las señales. Hay que distinguir si son legítimas o no. Y cualquier señal, como sea, y por grande que sea, que respalde una herejía, bótela al canasto de la basura. Sería preferible que se fuera usted con su tumor aquí, que no se lo compongan, y no que le compongan el tumor y se lo echen al infierno de una vez, con todo y tumor. Aplico la palabra. Sería preferible entrar manco o tuerto, si fuera necesario, al reino, y no entero, sanadito, pero torcido y herético.
Amén. Muy bien, ¿cuántos están por la doctrina de la iglesia primitiva, hermano? Amén. Vamos a ver si entendimos la cosa. Vamos a dar lugar a preguntas. Terminamos aquí la exposición del Espíritu Santo edificando la iglesia en escatología. Hermano, respecto al tabernáculo de David, que habla aquí, ¿se refiere al que va a levantar el anticristo o al tabernáculo milenial? El tabernáculo de David, de la profecía que acabamos de leer, tiene dos aspectos. El primer aspecto es aspecto literal. El tabernáculo que David hizo va a ser reedificado en Jerusalén. Y será el templo que se usará en el milenio. Es decir, el templo milenial. Ese templo es el tercer templo en el que entrará el anticristo y Cristo. En el segundo templo entró solo Cristo, o sea, el que se destruyó en el año 70. Entró solo Cristo, ahí no entraba el anticristo. Por eso es que los judíos se ven en apuros cuando se les prueba que si Jesús, que fue el único que entró en el segundo templo, no es el Mesías, entonces el Mesías de ellos va a fallar en una profecía, en la profecía de haber entrado al segundo templo. Y como ya está destruido el segundo templo, el Mesías de ellos no ha venido, entonces cuando venga no puede cumplir esa profecía. No sé si me explico, porque el templo ya no está. Y cuando lo hagan de nuevo, que es al que va a entrar el anticristo, es el tercer templo. Falló en una profecía. Y si falló en una profecía, no es el Mesías. El nuestro no ha fallado en ni una. Fíjese que para que el anticristo no falle en esa profecía, tendría que haber nacido desde los días de Cristo, antes del año 70. ¿Y qué edad tendría ahora? Casi 2000 años. Entonces no es posible. Porque dice que en el segundo templo, que fue edificado por Esdras y Nehemías, y reedificado, mejor dicho, restaurado por Herodes, en ese templo entraría el deseado de todas las naciones. Y si el anticristo, que se va a hacer pasar por el deseado de todas las naciones, cuando venga, no va a poder cumplir que entró en el segundo templo. Eso es claro. Fíjese que un judío de Sudamérica se convirtió leyendo eso. Puso en jaque a su papá, le pegó a su papá una bofetada en la cara, era rabino el papá, le pegó una bofetada en la cara cuando le salió con que, mire papá, he encontrado que el Mesías nuestro tiene que entrar al segundo templo. ¿Y cuál es el segundo templo? Y como lo turbó al papá, le decía que no hallaba qué decirle, le pegó, lo hizo lo que quiso, pero el otro se quedó afiebrado. Segundo templo, averiguó cuál era el segundo templo, el de Herodes, restaurado por Herodes. ¿Y dónde está el segundo templo? Ya lo destruyeron en el año 70. Y entonces el Mesías no va a cumplir esa profecía. Entonces ese no es mi Mesías. Yo quiero al que entró en el segundo templo. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. De una vez se rindió, hermano. Le abrieron los ojos. Amén. Bueno, así, ese es el primero. La segunda aplicación es el tabernáculo de David, es la reconstrucción espiritual de toda la estructura religiosa judaica en el reino de David. Es decir, como estaba en los días de David. Esa será la restauración que habrá. Algunos se asustan de eso, hermano, porque dicen, ¿cómo va a ser que el mundo en el milenio va a estar bajo la ley y va a estar haciendo una serie de cosas? Pero la Biblia declara, aunque no lo entendamos, declara que el ritual del tiempo milenial será en la semejanza, no igual, en la semejanza de los días de David. ¿Sabe por qué? No va a ser igual exacto, porque el sacerdocio va a ser cambiado. El sacerdocio de Aarón ofició en el templo judío del pasado, y en el templo judío del futuro oficiará el sacerdocio de Sadoc, porque el sacerdocio anterior fue destituido y Dios restaurará a los de Sadoc. Ahora los hijos de Sadoc van a ser los sacerdotes del milenio. En cambio, en el pasado fueron los hijos de Aarón. Amén. Eso quiere decir que no va a ser exactamente igual, sino porque tendrá la siguiente diferencia, pequeña diferencia, que allá oficiaban con corderos para un
no rememorar, para pensar en un Cristo que iba a venir. Figura del que iba a venir. En el milenio oficiarán corderos y todo lo que usted sabe, rememorando como la Santa Cena de hoy de nosotros al Cristo que ya vino. Amén. Muy bien, ahí está contestada la pregunta del hermano Víctor. ¿Hay otra pregunta aquí adelante? ¿Dónde está otra mano? Mi hermano Otto, entonces los demás sellos y las trompetas van a ser en la segunda parte de los 3 años y medio. Sí, los sellos, las trompetas, las copas son en esta forma, miren, al verlo en el Apocalipsis, son así. Aquí está, sellos, primer sello, y después manda el otro separado acá, y vienen profusos así, miren, del 6 sellos. Primero, anticristo, después pasaron 3 años y medio aquí. Ahora estos sellos, el sexta trompeta se desgrana en 7 copas. O sea que es una concentración de juicios de distintas calidades en un solo espacio de tiempo para destruir totalmente. Quiere decir que el único respiradero que van a tener es el espacio de aparecimiento del anticristo y la imitación del milenio. Entonces en este espacio van a marcar a los judíos que se van a salvar, van a predicar el mensaje, van a ser los predicadores de la tribulación en la primera mitad, y luego el anticristo, cuando ya tiene todo su poder, a la mitad, rompe el segundo sello y empiezan las guerras, y empiezan las pestes, y empiezan bueno, todo lo que usted encuentra ahí. O sea que sí se concentran en la segunda mitad, porque la primera mitad va a ser una imitación de Cristo. El anticristo, eso yo lo vi en visión, hermano, ustedes lo saben. El anticristo en la primera mitad es un Cristo idéntico. Entonces va a anunciar paz, va a viajar por todos lados. Y ya está empezando a ensayar. Y va a viajar por todos lados. Y qué lindo, sí era. Y va a tener su iglesia, y va a tener sus ritos, sus ceremonias, y en sus iglesias van a hablar en lenguas, y van a haber milagros, y van a haber prodigios, entre comillas. Y la gente dice, todos los que no creyeron ahora allá sí van a ser, pero de los más fieles. Allá sí van a ser ardientes en espíritu. Los que no quieren arder ahora, en espíritus van a arder. El que no quiso arder en el espíritu va a arder en espíritus. Qué perfecta imitación, hermano. Y cuando se vengan a dar cuenta, no es, pero ya será tarde, porque los aplasta. Destruye todo vestigio de religión. Dice, no hay más religión. Aquí el Dios de la tierra soy yo, dice el anticristo. A mí me adoran o los mato. Punto. Y no les doy de comer. Si no me adoran. Y van a llegar a que les marquen a sus muchachitos y que les marquen a sus gentes para que puedan comer. Ahí se ve escenificar la persecución religiosa más grande de todos los tiempos, que va a dejar pálidas las persecuciones romanas y de la Inquisición. El que no quiera eso, prepárese para esta operación. Acepte la verdad hoy. Ríndase a la verdad. Hoy. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano, yo le quería preguntar, así como el anticristo va a imitar a todo a Cristo, ¿tendrá la misma edad de Cristo? Yo me sospecho que sí, hermana. No podría dogmatizarlo, pero me parece que si va a ser una imitación, como usted acaba de decirlo, y lo va a hacer, va a empezar su ministerio a los 30 años. Y va